Buenos días, hermanos y hermanas. El tema, como ya nuestro pastor ha comentado, es anhelando ver a Jesús. De hecho, ese título sale de la misma Biblia. Es el título que encabeza la sección de los versículos 20 al 26 del Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12, del 20 al 26. Ahí el título que encabeza esa sección es «Unos griegos buscan a Jesús», pero yo he puesto «anhelando ver a Jesús», porque vamos a ver que esa frase encaja mejor con lo que esos griegos están deseando. Vamos a verlo en el curso del mensaje. Vamos a leer primero los versículos 20 al 26 de Juan capítulo 12. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». El Señor añada su bendición sobre esta porción de su palabra. Quizás una de las cosas que más sorprende al leer estos versículos es la manera en que estos griegos desean acercarse a Jesús. Se lo dicen a Felipe, Felipe a su vez se lo dice a Andrés, entonces los dos lo han consultado, les parece bien y se lo dicen a Jesús. ¿Por qué tanto protocolo? ¿Es que Jesús no era asequible a todo aquel que quería venir a él? Bueno, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Dios se había revelado a ellos de una manera especial. Toda la revelación de Dios había sido dada al pueblo judío. En aquellos tiempos los judíos no se relacionaban bien, no veían con buenos ojos a aquellos que no fueran de su misma raza. De hecho, aquellos que eran sus medio hermanos de raza, los samaritanos, tampoco se trataban bien con ellos. Pero los griegos no pertenecían, estaban más lejos todavía, no pertenecían al pueblo judío. Y es probable que si hubiesen visto al Señor hablar con esos griegos, hubieran pensado: ¿qué ocurre aquí? Cuando normalmente el ministerio del Señor discurría hacia su pueblo judío, aunque no exclusivamente, pero casi siempre ministró para ellos. Bueno, la razón es esa, que al no haber buena sintonía entre los judíos y los griegos, aún no se ha predicado el Evangelio a todas las naciones, como ordenó el Señor en la Gran Comisión: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso no ha comenzado todavía. Por lo tanto, es normal que haya cierto temor en ver cómo se va a desarrollar aquel encuentro entre los griegos y los judíos. Y además no sabemos si ese encuentro al final se produjo. Bueno, vamos a ver esta escena paso a paso y lo que podemos aprender de ella. Esta escena, este pasaje, ocurre en Jerusalén, 6 días antes de la Pascua, que el Señor celebró con sus discípulos. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro,
el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Leemos eso en Juan capítulo 12, versículo 1. La popularidad de Jesús era tan notoria en ese momento, estaba en su más alto nivel. La resurrección de Lázaro ha suscitado además el interés de gran multitud de judíos que acuden a Betania. Seguimos leyendo los versículos siguientes al 1 del capítulo 12 de Juan. Acuden a Betania no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Y al ver el gentío, los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro. Bueno, anteriormente ya habían acordado dar muerte a Jesús. En el capítulo 11 de Juan y versículo 53 leemos: así que desde aquel día acordaron matarle a Jesús. La conspiración es muy clara. Deseamos quitar a Jesús de en medio. Y es justamente en este contexto donde aparecen estos griegos, entran en escena, que se nos dice que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta muy especial para los judíos. Los judíos subían a Jerusalén de todos los lugares de Palestina, pero también venían judíos de otras naciones. No todos venían con la intención de adorar a Dios. Había quienes venían para hacer su propio negocio. Recordáis que el Señor al principio de su ministerio y al final de su ministerio también entró en el templo y echó las mesas de los cambistas por el suelo y les expulsó, diciendo: habéis convertido mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Así que no todos subieron con intención de adorar. Incluso muchos judíos tampoco. Y si lo hacían de palabra, de boca, no de corazón. En ese contexto es cuando aparecen estos hombres. Ya habían dado un primer paso. Se habían acercado al pueblo de Dios y ahora desean acercarse al Dios del pueblo. Yo quiero destacar 6 cosas de esos 7 versículos, 6 pasos que nos ayudan a acercarnos a Jesús. Primero, estos griegos son personas con inquietudes espirituales que buscaban sinceramente al Señor. Versículo 20. Había ciertos griegos que habían subido a la fiesta a adorar. Ellos se habían acercado al pueblo judío para encontrar a Dios, y más que encontrar a Dios, habían encontrado cáscara sin fruto, habían encontrado apariencia sin realidad, habían encontrado religión sin relación. Pero ahora quieren dar un paso más importante: entrevistarse directamente con Jesús. Queridos hermanos, la historia nos enseña que normalmente personas así acaban encontrando al Señor. Veamos unos ejemplos. En Hechos capítulo 8 y versículo 27 se nos narra de un hombre, eunuco etíope. Era el funcionario de negocios, el ministro de negocios de Candace, la reina de los etíopes. Había subido a Jerusalén, se nos dice, a adorar también. Había comprado un fragmento del libro del profeta Isaías y volvía a su país. Buscaba a Dios, no lo había encontrado entre el pueblo judío. Pero el Espíritu Santo dice a Felipe, no a Felipe el apóstol de quien hemos leído, sino a Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se junta al carro y oye que está leyendo el profeta Isaías. Y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él contesta: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces hizo a Felipe subir al carro, y Felipe, partiendo de la escritura que estaba leyendo, que era esta: como oveja a la muerte fue llevado,
así y en medio de los trasquiladores no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Y pregunta el eunuco, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y se nos dice que, partiendo de esta escritura, Felipe le predicó el Evangelio de Jesús. El resultado es que este hombre que buscaba a Jesús fue encontrado por Jesús. Porque todo aquel que busca, dice el Señor, halla. Otro caso, Hechos capítulo 16, versículo 14. El apóstol Pablo está en la ciudad de Filipos, está predicando el Evangelio, y había allí una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que también se nos dice que adoraba a Dios. Tiene importancia el asunto de la adoración. Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y creyó en la palabra del Señor, y se entregó al Señor. Personas que normalmente buscan al Señor de corazón, encuentran al Señor. Un último caso. En su segundo viaje misionero, el primer viaje misionero, el apóstol Pablo con Bernabé llegan a la isla de Chipre y allí encuentran a un hombre importante, Sergio Paulo. Y este hombre oía atentamente la palabra de Dios. Pero había un mago en la ciudad que era un espíritu de contradicción y que importunaba a Sergio Paulo para que no creyera el Evangelio. Y entonces Pablo se enfrentó a él y le llamó hijo del diablo, enemigo de toda verdad, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Y entonces la mano del Señor vino sobre él y quedó ciego por un tiempo. Y el procónsul Sergio Paulo, cuando vio eso, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Personas que buscan sinceramente al Señor son encontradas por el Señor. Y todo esto para que se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, que dijo, Jeremías capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo os pregunto, ¿hemos venido en esta mañana para adorar al Señor? ¿Hemos venido en esta mañana para encontrar al Señor? Ha sido ese el propósito. Porque si ese es el propósito sincero, probablemente te encuentres con el Señor. Pero si no es ese propósito, no es el que te has hecho. Has venido quizá por conocer a las personas de esta iglesia, por escuchar la alabanza, porque te gusta mucho, por conocer la iglesia, pero no hay un deseo sincero de conocer al Señor. Lo vas a obtener mucho provecho. Al mismo tiempo, eso debe ser un toque de atención para nosotros los creyentes. Que todas aquellas personas que nos visiten lo tengamos en cuenta para poder acercarnos a ellos y hablarles del Señor, para que tengan un encuentro personal con Él. Segunda cosa, estos griegos hacen un ruego determinante y urgente. Dicen a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 21 hemos leído. No una mera curiosidad, no han venido porque tocaba ir a la fiesta, porque habían quedado con otras personas para ir. No, quieren ver a Jesús. Hoy las personas preguntan por mera curiosidad muchas cosas que no tienen trascendencia. Cuestiones acerca del fin del mundo, de la esposa de Caín, de los hermanos de Jesús, de si los ángeles tienen sexo y qué sexo tienen. Eso no tiene trascendencia. Pero normalmente no preguntan por su salvación, no preguntan por conocer aspectos de la obra de la cruz. Estos griegos ya habían visto probablemente a Jesús, y quizá en más de una ocasión, pero lo que desean ahora es encontrarse con Él, tener un encuentro personal.
La nueva traducción viviente traduce ese versículo: Señor, deseamos conocer a Jesús. De eso se trata, de ver a Jesús para conocerle. Y eso es justamente lo que el Señor Jesús dijo orando al Padre. ¿Recordáis en Juan capítulo 17 y versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan, no simplemente que hayas oído hablar de Dios, no que hayas leído la Biblia, puedes haber leído la Biblia de principio al final, pero sin tener el deseo de encontrarte con Jesús. La vida eterna consiste en conocer a Jesús, en conocer al Padre. Esta es la vida eterna. Hoy muchas personas solo se acercarían a Jesús si sus problemas van a ser resueltos, si sus necesidades van a ser cubiertas. Pero encontrarse con Jesús es lo más urgente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto hubieras dado por pasar un día con Jesús si hubieras estado en la tierra cuando Él vino? Bueno, pero cuando le aceptaste como tu Salvador y Señor, ya lo tienes en tu corazón, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su presencia permanente en nosotros. Y desde que lo tenemos, ¿cuántas veces nos hemos acercado a Él para conocerle? No fue necesario, no es necesario ver a Jesús físicamente para creer en Él, sino descubrir los valores espirituales, los valores morales de su persona, sus atributos, su amor, su gracia, su justicia, su santidad. Cuán grande es Él. Tercera cosa, todo asunto que tenga que ver con inquietudes del alma debe acabar en Jesús. Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Podían haberles dicho, pues, Jesús está muy ocupado. Era una semana de muchísima actividad para el Señor. Y le podían haber dicho, pues, no te puedes entrevistar con Él, pero nosotros te podemos ayudar. Podemos quedar en algún momento y podremos solucionar las inquietudes que tú tienes. Pero todas las inquietudes del alma, hermanos, tienen que acabar en Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1 y versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Todas las cosas, y no solamente la creación que ves y la que no ves, sino la vida del hombre y de la mujer han sido hechas por Él. El primogénito de toda creación, ese es Jesús. Por lo tanto, quien mejor puede conocer las inquietudes del alma es nuestro Creador. No la religión, no los hombres, no las filosofías, solo Jesús. Pero por otra razón también, porque en ningún otro hay salvación. Proclamó Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso tienes que acudir a Jesús, porque el vacío de tu alma solo puede ser llenado por el Creador, el que te creó, que te conoce. Y Él sabe cuál es el vacío que tienes en tu corazón. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio, vio a Jesús y dijo de Él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Juan no se lo impidió.
y ya se quedaron con Jesús, porque las inquietudes del alma tenían que ser resueltas por Jesús. Juan era el precursor. Él había dicho, a mí me conviene menguar, a él crecer. Pero si de verdad quieres conocer a Dios y su palabra, tienes que acercarte a Jesús. ¿Acaso no hicieron lo mismo aquellos hombres que trajeron a un paralítico y lo subieron encima de la casa y abriendo el techo le bajaron con el lecho y le pusieron en medio delante de Jesús? Bueno, pero este hombre tenía una enfermedad física y estamos hablando de los problemas del alma. Pero ¿qué es lo primero que le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados. Él venía buscando sanidad, que también la encontró. Pero cuando el Señor le miró en lo profundo de su corazón, vio que la principal necesidad que tenía era la salvación de su alma. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ante el asombro de la gente que escuchó esta frase, el Señor dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu lecho y vete a tu casa y anda. Bueno, para vosotros es muy difícil todo eso, es imposible, pero yo lo puedo hacer, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Salió con sanidad física, pero recibió lo que no iba buscando, pero que era su principal necesidad, la salvación de su alma. ¿Cuál es tu verdadero problema, mi hermano, mi hermana, en esta mañana? ¿Cuál es tu principal necesidad? Quizá tú estás enfocado en algún problema físico, quizá estás deprimido por una enfermedad que estás padeciendo hace tiempo de la que no acabas de curarte, quizá por algún problema familiar que tampoco te resulta fácil solucionar. Pero ¿cuál es tu principal necesidad? La tienes en tu alma. La tienes en tu alma. Una cuarta cosa. Una condición que fue indispensable para lograr nuestra salvación y por tanto nuestro acercamiento a Jesús, la vemos en los versículos 23 y 24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ha llegado la hora. ¿Qué hora ha llegado? ¿Qué hora es esa? ¿A qué hora se refiere Jesús? A la hora de su muerte, de su resurrección y de su exaltación a la diestra del Padre. Pero antes de llegar a la gloria, Él tenía que pasar por la cruz. Por eso les dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que te estamos preguntando? Queremos verte, queremos conocerte. Sí, pero el verdadero conocimiento que debéis adquirir de mí es un conocimiento que os será dado en la cruz. Porque esa frase, el grano de trigo tiene que caer en tierra y pudrirse para después convertirse en una espiga, está apuntando directamente a la cruz. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, pero ¿qué gloria podemos encontrar en una cruz? Un símbolo de vergüenza, de humillación, de sufrimiento. En la cruz puedes encontrar la gloria de su amor, del amor de Cristo, la gloria de su perdón, la gloria de ver cómo la justicia del Padre ha quedado completamente satisfecha cuando el Hijo entrega su vida en la cruz
en lugar de los pecadores, muere en nuestro lugar, ocupa nuestro lugar, recibe en su cuerpo el peso de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque si Él no hubiera pasado por la cruz, tú y yo hubiésemos tenido que morir eternamente. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. El profeta Isaías lo había ilustrado con esas palabras, Isaías 53, a partir del versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? El Hijo. ¿Y qué fruto será ese? La salvación de todos aquellos que han mirado con fe a la cruz. Por eso dijo el Señor también en cierta ocasión: mirad como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para los que no estéis familiarizados con esta imagen, os diré que en el Antiguo Testamento, en cierto momento, el pueblo de Israel pecó gravemente contra Dios. Y Dios los castigó, envió serpientes venenosas que mordían a aquellos que habían pecado. Y el que era mordido por la serpiente moría, y hubo muchas muertes. Pero Dios dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y aquel que ha sido mordido por la serpiente y mira con fe a la serpiente de bronce, ese quedará sano. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que mires a Él y veas cómo Él ha llevado tu pecado y mi pecado y ha pagado por Él delante del Padre. Sus últimas palabras fueron: consumado es, todo está hecho. Por eso dice el Señor: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Para Él llegó la hora de ir a la cruz. Era necesario que pasase por la cruz. Pero no solamente Él. Es necesario que tú también pases por la cruz. Porque solamente en la cruz te darás cuenta de la dimensión de tu pecado, de la gravedad de tu pecado, del amor de Dios hacia ti, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y permitió que su Hijo santo e inocente muriera allí, como un malhechor, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quieres ver a Jesús? Venga a la cruz. Y te darás cuenta de lo mucho que tu pecado ha afectado al corazón de Dios. Nuestros pecados nos han alejado de Dios hasta el punto de que no podemos tener comunión con Él. No podemos verle, no podemos conocerle. Ha tenido que venir el Hijo, presentarse en la cruz delante del Padre, pagar por nuestros pecados, diciendo: Padre, perdónalos, porque yo pago la deuda que ellos tienen que pagarte. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios, el Padre, cargó sobre Él el peso de nuestros pecados. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas ver a tu hijo morir en una cruz, culpado de algo que no ha cometido, sentenciado injustamente y encima rechazado por aquellos a quienes vino a salvar? Eso es lo que pasó con Cristo. Por eso el Señor responde de esta manera a estos griegos: si de verdad queréis conocer a Jesús, queréis ver a Jesús,
tenéis que venir a la cruz. Y allí entenderás la verdadera dimensión de tu pecado. Y tienes que pedir arrepentimiento al Señor. Señor, moriste por mí, el que debía estar clavado allí era yo, pero yo no podía satisfacer las demandas de tu justicia, solamente la sangre perfecta de tu Hijo pudo limpiarme de todo pecado. Tienes que venir a la cruz, además de para ver cómo Dios ha resuelto el problema de tu pecado y te da perdón, salvación y vida eterna, para enseñarte que tú también debes morir al pecado. Y puedas decir como el apóstol Pedro, Gálatas 3:20, con Cristo, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ha llegado la hora. Para Cristo llegó su hora. Para muchos de nosotros también llegó la hora de nuestro encuentro con el Señor, y desde que le conocimos no nos hemos arrepentido. Cada vez le amamos más, deseamos conocerle más. Pero también debe llegar la hora para algunos que quizás todavía no habéis tenido un encuentro personal con Cristo. La cruz os espera. En quinto lugar, vemos un acertado orden de prioridades en la vida que el mismo Señor establece. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para el hombre es prioritario tener salud, vivir mejor, salir de los problemas que nos envuelven, de las crisis que nos envuelven, pero para Jesucristo era más importante aún recuperar los valores perdidos que han propiciado nuestro alejamiento de Dios a causa del pecado y que tantos desajustes han traído a nuestras vidas. Para Jesucristo era más importante aún la falta de temor hacia el pecado, no pecar por amor a Dios, porque Él pagó por tus pecados. No vivas más para el pecado. Y Cristo es lo que intentó explicar a sus seguidores durante su ministerio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque lo que tienen en este momento es muerte y muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso Él murió, para darte vida, para que tú no mueras por causa de tus pecados, pero tienes que venir a la cruz. Es por eso que el Señor dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En conclusión, ver a Jesús, estar con Jesús, es prioritario a cualquier otra necesidad. ¿Os acordáis del joven rico? Se acercó al Señor: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor Jesús, que mira en la profundidad de su corazón y ve que su amor al dinero es mayor que su amor a Jesús y a los mandamientos de Dios, le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y nos dice Marcos que el joven, después de escuchar estas palabras, se fue triste. Espero que no sea el caso de alguno de vosotros. Es cierto que seguir a Cristo compromete, pero no hay lugar más alto, más grande, que estar a los pies de Jesús, que servir a aquel que dio la vida por ti. Finalmente, en la Biblia vemos asociada siempre la conversión genuina con el seguimiento de Jesús. Versículo 26.
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Cuando se ha producido una conversión auténtica a Jesucristo, no hay ningún inconveniente en manifestarlo públicamente, en identificarse tanto con el Señor como con sus seguidores. Podríamos citar muchos ejemplos, pero voy a mencionar brevemente 3. El ciego Bartimeo, que precisamente en este tiempo estaba en la ciudad de Jericó, y cuando el Señor llega a la ciudad de Jericó y desciende de Jericó para atravesar el monte de los olivos y subir a Jerusalén, iba una gran multitud acompañándole, y un ciego de nacimiento clamaba, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le hacía callar: calla, que no te escucha el maestro. Pero el Señor le escuchó y se acercó. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Pues toma, ahí lo tienes. Y recibió la vista. Y nos dice Marcos que siguió a Jesús en el camino. Podría haber salido corriendo a encontrarse con los suyos. Bueno, seguramente no sabía dónde vivía, porque si nunca había visto, pero podría haber pedido referencias. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivía? ¿O dónde está mi familia? Pero no, lo primero que hace es seguir a Jesús. Después de una conversión genuina, es imposible no seguir a Jesús. Y Lucas añade: siguió a Jesús glorificando a Dios. El endemoniado gadareno, leemos allí en Marcos 5, versículos 18 al 20, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles, cuando las autoridades judías les decían: cerrad la boca porque si no os vamos a matar. No podemos callar. ¿Cómo vas a callar una salvación tan grande? Haberte encontrado con el Salvador de tu alma, con aquel que te garantiza vida eterna permanente con Él. ¿Cómo vas a callar eso? Ve a tu casa y cuéntalo a los tuyos. Y un tercer caso: después de predicar en Tesalónica, Pablo y Silas, leemos que Hechos capítulo 17, verso 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y en aquellos momentos, juntarse con Pablo y con Silas, o con Bernabé, o con el que acompañase a Pablo, era muy peligroso, porque Pablo estaba muy marcado por los judíos. Varias veces le apedrearon, recibió azotes varias veces. Si hubiesen podido matarle, hicieron varias emboscadas para matarle, pero no pudieron hacerle porque el Señor le protegió. Pero a pesar de eso, los que creyeron se juntaron con Pablo y Silas. Y qué curiosidad, y de los griegos piadosos, gran número. Ahí tenemos los griegos otra vez. Oh, qué triste, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo, al que vino a salvar, le rechaza. Y aquellos griegos que no eran bien vistos por los judíos, pero que buscaban al Señor para adorarle, son recibidos por el Señor. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Queridos hermanos, para ver a Jesús es necesario que nos acerquemos a su presencia, a las Escrituras, y que lo hagamos con fe. No pidas más evidencias. No digas al Señor: necesito nuevas manifestaciones, nuevas evidencias de ti para creer en ti. No, no es necesario. Dice Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, al final, que el Señor hizo muchas cosas que no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, querríamos ver a Jesús. ¿Hay aquí alguna persona que no ha tenido ese encuentro personal con Jesús?
y desea aprovechar esta hora, ha llegado la hora. Es la hora del encuentro con Jesús. No te vayas de este lugar sin acercarte a la cruz y decirle: Señor, te necesito. Necesito que me hagas ver mi pecado, la necesidad que tengo de ti. Muéstrame tu amor. Te abro mi corazón, me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero conocerte y abrir su palabra y escuchar su voz y obedecerle. Pero también, hermanos, aquellos que hemos tenido ya un encuentro con Jesús quizá hace muchos años, tenemos necesidad de reencontrarnos con Jesús, volver a verle. ¿O recuerdas cuándo fue la última vez que te encontraste con Él? Que viniste a su presencia para quedarte allí delante de Él y decirle: Señor, háblame. Necesito oír tu voz. Enséñame a ver aquellos vicios que hay en mi vida, aquellas cosas que me apartan de ti, aquellos pecados a los que no he renunciado todavía. La invitación es para todos, mis queridos hermanos. El Señor Jesús, dirigiéndose a la iglesia en la Odisea, allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 26, dice esas palabras: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres conocer a Jesús? Te espera un gran banquete. No lo desperdicies. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones.